Ok, bienvenidos a la lección 3 del curso Señales y Sistemas. En la lección de hoy vamos a ver funciones de variable compleja. Ok, bueno, primero que todo veamos cómo representamos círculos y rectas en variable compleja. Bueno, en ecuaciones en variable compleja. Ya sabemos cómo se hace esto en variable real, ¿verdad? Ok, entonces, habíamos visto esto un poco la vez pasada. Habíamos dicho que todos los puntos que cumplen, bueno, y recuerden, z en este caso nuestra variable compleja, y bueno, y z0, bueno, como dice aquí abajo, va a ser el centro del círculo y este va a ser el radio. Entonces, todos los puntos que cumplen esa ecuación, pues representan un círculo. ¿Y cómo veamos eso? Y hagamos aquí un eje coordenado en la medida que se pueda. Que recuerden siempre etiquetar. Tenemos la parte real y la parte imaginaria de z. Y entonces, si ponemos por acá el z0, intentamos aquí dibujar un círculo. Que el radio como que queda en otro lugar. Entonces, si se fijan, todos estos puntos sobre esta línea roja van a tener una distancia igual a r. Entonces, cualquier punto que siga sobre esta circunferencia va a cumplir esta ecuación. Que lo vimos la vez pasada. Creo que está bastante simple, ¿verdad? Bueno, aquí podemos verlo, bueno, incluso mejor, ¿verdad? Ok, podemos verlo incluso como si fueran tal vez vectores. Ven que podemos tener aquí un vector que le podemos llamar z0, que es la flecha que va del origen a ese punto. Y vamos a tener otro vector que le vamos a poner z. Vean que este va a ser variable, entonces podemos, no sé, podemos tirar, bueno, ahí no me quedó muy recto. Y bueno, intentemos aquí tirarlo recto de alguna manera. Entonces, bueno, si yo saco aquí otro vector, z, acá, que vamos a tener el vector z menos z0 se va a mover hacia acá. Y ven que esto siempre va a tener un radio r. Y esto, bueno, aplica si incluso, bueno, intentamos tirar este vector acá, y tal vez ustedes pueden hacer el dibujo. Bueno, no voy a tirar una línea aquí, tal vez, que se me va a desviar un poco, pero ven que podemos tirar aquí esta otra, que va a seguir siendo z menos z0. Entonces, bueno, quiero que vean que esta flecha que está acá en z podemos tirar a cualquiera de estos puntos, que siempre la diferencia de esos dos vectores, z menos z0, o bien en magnitud, z menos z0, siempre va a ser igual a r. Y bueno, creo que esto es bastante directo y simple. Únicamente necesitamos saber centro y radio, nada más. Ok, ahora cómo representamos algunas regiones exterior o interior del círculo. Entonces vean que simplemente al cambiarle la igualdad por z menos z0 mayor o igual a r, vean que esto representa el exterior de un círculo. Y para z menos z0, o bien la magnitud de z menos z0 menor o igual a r, esto va a representar el interior del círculo.
Y vean que estos son regiones. A esto le vamos a llamar regiones. O sea, si tenemos, que hagamos aquí el eje coordenado. Y bueno, vamos a tener aquí el círculo. Aquí Z0. Entonces, bueno, si vamos a representar el exterior, que lo vamos a representar aquí así, por una línea. Bueno, para los que ya llevaron dibujo técnico, bueno, ya esto bien hecho. Vean que pueden usar para representar las regiones, pueden usar eh, líneas horizontales, líneas verticales o bien líneas diagonales en alguna dirección. Pues bueno, se supone dentro del dibujo técnico que el espaciado que hay entre cada línea es, o sea, son equidistantes, por decirlo así. Entonces, bueno, vean que se puede dibujar bastante bien esa región, que en la medida de lo posible, hacia afuera. Y bueno, si fuera el interior, pues hacemos eso por dentro. O incluso, bueno, si tienen lápices de color y tienen toda la paciencia, pueden hacer eso con un color continuo, pero incluso, bueno, yo creo que es más fácil y queda igual de claro hacerlo con estas líneas paralelas en la dirección que sea. Incluso a veces vamos a tener varias regiones, entonces, bueno, vean que pueden usar cualquiera de esas cuatro para marcarlas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok. Entonces, que ya vimos cómo hacer ecuaciones de círculos. Ahora veamos cómo es la ecuación de una recta. Que esto nos dice que todos los puntos en el plano complejo C que se encuentran a una misma distancia de los puntos A y B. Y entonces, bueno, vean que A va a ser algún punto. Bueno, A y B van a ser puntos en el plano. Aquí abajo lo dice. Y Z de igual manera va a ser una variable que cumple esta condición. Entonces, los únicos puntos que cumplen que la distancia de un punto Z1 a A sea la misma distancia de ese punto Z1 a B son los puntos que están en la recta mediatriz de segmento entre A y B. Entonces, bueno, ¿cómo dibujamos eso? Entonces, bueno, vean aquí tenemos, ese es el punto A y ese es el punto B. Entonces aquí ven que tenemos la distancia. Esto podemos ponerle el valor absoluto de Z menos A. Y a esta otra podemos ponerle el valor absoluto de Z menos B. Entonces vean que justamente en todos estos puntos, que bueno, aquí tengo pongámosle aquí Z1. Aquí está marcado, bueno, con esta línea discontinua de B a Z1 y de A a Z1. O bien tenemos este otro punto por acá. Pongámosle este Z3 y a este por acá pongámosle Z2. Entonces, bueno, recuerden que si tomamos un compás, que es importante que tengan, bueno, todas las herramientas de dibujo, compás, transportador, regla y lápices de color. Vean que en general lo van a necesitar para los ejercicios. Entonces, si toman el compás y dibujan dos círculos del mismo tamaño, ¿verdad? Del mismo radio, justamente en los puntos donde se intersecan esos círculos, los dos puntos, vean que si unimos esos dos puntos vamos a tener justamente la recta mediatriz entre A y B. Y vean que no importa el radio del círculo, bueno, mientras sea lo suficientemente grande para que se toquen. Si no lo son, pues no se puede eh, dibujar la recta, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, en este dibujo podemos ejemplificar. Bueno, aún más puntos. Bueno, aquí podemos poner Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Y vean que son puntos infinitos, o sea, cualquier punto sobre la línea va a cumplir esa relación. El valor absoluto de Z menos A es igual al valor absoluto de Z menos B. Y bastante simple, diría yo, simple y directo. Ok, ahora cómo vamos a representar los planos. Como con el círculo podemos utilizar los símbolos mayor o igual o menor o igual. Entonces, bueno, aquí en este punto siempre digo lo mismo. Siempre se me olvida cuál es cuál, pero siempre lo puedo deducir del gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos para deducir cuál plano representa Z menos A? Bueno, valor absoluto de Z menos A mayor o igual a Z menos B. Entonces, esto me dice que la distancia de un punto cualquiera, de un punto Z1 a A, que la distancia de Z1 a A va a ser mayor o igual a la distancia de ese Z1 a B. Entonces, ¿qué puntos del plano cumplen esto? La distancia que hay de algún punto A va a ser mayor a la distancia que hay a B. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos eso? Ok, recuerden, tenemos aquí A y aquí tenemos B. Y marquémoslo aquí más grande. Y tal vez borremos esto que aparece acá. Y para intentar de marcar un plano. A ver, ¿cuáles puntos cumplen que la distancia de ese punto A sea mayor que la distancia de ese punto a B? Digamos, de qué lado de la recta. La parte, digamos, de la derecha, bueno, derecha o abajo, que va a ser esta, o izquierda y arriba. Entonces vean que si yo saco aquí un punto Z1, no sé, por acá, podemos ponerlo por acá. Ven que la distancia de ese Z1 a B va a ser esta. Y la distancia de ese Z1 a A va a ser esta. Entonces vean que aquí efectivamente este punto cumple que Z1 menos A, valor absoluto, va a ser igual a mayor a Z1 menos B. Entonces de esa manera yo, yo siempre deduzco em, en qué lado va a estar el punto o bien cuál va a ser la región. Entonces, bueno, voy a borrar esto nuevamente también. Que ya habiendo demostrado que cualquier punto que está de este lado va a cumplir eso, entonces puedo marcar la región. Entonces, bueno, ¿cómo marcamos esa región? A ver, podemos marcarla así como les dije. Bueno, háganse la idea de que esas son líneas paralelas, ¿verdad? Hechas con regla. Y entonces, bueno, y vean que el plano es infinito y no vamos a marcar infinitas líneas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí con que quede marcado, ahí se medio entiende. Entonces, bueno, nuevamente, es este plano que está acá, o bien le vamos a llamar semiplano, cumple esta ecuación. Aquí más bien lo voy a dejar por acá porque por aquí no se lee. Entonces, Z menos A va a ser mayor o igual a Z menos B. Entonces, bueno, esa es la región. Entonces, vean que este A, bueno, nuevamente va a estar por acá y este B va a ser por acá. Que le podemos llamar, tal vez ahí de manera no oficial, los puntos constructores de la recta. Entonces, lo único que tienen que hacer es pues tirar los puntos, tirar el círculo que se intersecte y encontrar estos dos puntos y ahí tirar la recta, ¿verdad? Que vean que para una misma recta hay infinitas ecuaciones, ¿verdad? Que vean que si yo tiro este A por acá,
y le llamo a este a prima, tal vez, y este B lo tiro por acá, B prima, vean que B es diferente a B prima, o sea, son números distintos. De la misma manera, A es diferente a prima, y me va a dar una ecuación diferente, ¿verdad? Es este punto que está acá va a ser diferente. Entonces vean que para una misma recta hay infinitas ecuaciones de que describen esa recta. No pasa lo mismo con el círculo. Entonces vean que para la recta hay infinitas formas. Entonces, si están haciendo algún ejercicio y bueno, necesitan, y bueno, y tienen una recta y necesitan pues describirla, pues encuentren puntos sencillos o sea, que les permitan describir la recta. Lo único que necesitan es que la distancia sea la misma. Entonces, bueno, yo les había mencionado que en el curso no se puede usar calculadora. eh, bueno, entonces, en todo caso, lo que tienen que hacer es simplemente poner el punto en algún lugar ahí, que les quede un número no tan feo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya con eso escriben la recta. Y em, que el otro semiplano, pues el valor absoluto de z menos a menor o igual a valor absoluto de z menos b va a ser el que está del lado izquierdo. Ok, ¿alguna pregunta? Que vean de igual manera también se puede hacer este ejercicio. Vean que z es igual a x más jy menos a, como podemos poner aquí menor o igual, x más jy menos b. Que aquí esto es diciendo que la variable compleja z es igual a x más jy. Entonces vean que pueden hacer esta sustitución y aquí pueden elevar al cuadrado y aquí, bueno, pueden continuar y con esto les va a dar alguna recta en la forma y es igual a mx más c, pongámosle. Entonces vean que hay una forma de pasarse de una forma, eh, una expresión de la recta en variable compleja a una en variable real que va a tener y x, justo como acá. Entonces, bueno, por ahí hay un par de ejercicios. Yo diría que es meramente para entrenar la mano, diríamos, en la parte algebraica, el desarrollo, que les va a servir mucho en el curso. Entonces, desde ya les anticipo que en la parte algebraica, en demostraciones o en los desarrollos, tienen que estar pues lo más rápido posible. Vean que eso puede ser como entrenar para una maratón, ¿verdad? Que uno no llega a una maratón después de pegarse la fiesta o pasar una semana sin hacer nada, ¿verdad? O sea, hay que hacer un entrenamiento apropiado, ¿verdad? Ok, entonces sigamos ahora con lo que son funciones de variable compleja, bueno, habiendo ya visto cómo expresamos círculos y rectas. Entonces, bueno, vean que esa es una descripción muy general que incluso vimos en el colegio, luego vimos en matemática general, tal vez. Eso es algo, bueno, muy recurrente. ¿Cuál es la función más básica, la definición más básica de función? Una función f es un concepto matemático que involucra dos conjuntos, x y y. Vean que aquí expresamos los conjuntos en mayúscula. Y una regla o relación que asocia a cada elemento x minúscula que pertenece al conjunto x con uno y solo un elemento de y minúscula que pertenece al conjunto y mayúscula. Se dice entonces que f mapea, que en este curso tal vez introducimos esta palabra mapea. Va a ser importante en contexto más adelante. Se dice que la función f mapea el elemento x a un elemento y a través de la regla o relación. Esa regla o relación va a estar dada por f de x. Regla o relación. Y va a estar dada por esa función de x que no sabemos eh, qué forma va a tomar. Vean que puede ser y es igual a x a la 2 o y es igual a 3x. Ay, me salí de la presentación.
que y puede ser igual a 3x menos 5. Entonces, bueno, ahí y puede ser cualquier relación. Fx es la regla o relación. Entonces, bueno, vean que aquí estamos trabajando en un conjunto, bueno, aquí no estamos diciendo cómo es este conjunto X y Y. Entonces tenemos los conceptos de dominio y codominio. Al conjunto X mayúscula le llamamos el dominio de la función f. Y el conjunto de todas las imágenes es el conjunto imagen, rango o codominio de la función. Entonces esto lo expresamos matemáticamente. Recuerden lo que les había dicho, es importante que logren pues verbalizar esos símbolos matemáticos de manera correcta. Entonces esto se lee como los y tal que y es igual a f de x con x que pertenece al conjunto x mayúscula. Estos y son un subconjunto de y mayúscula. Entonces, bueno, podemos verlo de esta manera. Estos círculos acá, vean, este va a ser el conjunto X mayúscula. Entonces, bueno, este va a ser el conjunto Y mayúscula. Que aquí vamos a tener elementos. Vamos a tener, bueno, más de un elemento, Y1, Y2, ahí hasta Yn, igual por acá, X1, X2, aquí hasta llegar a un XN. Entonces, bueno, la definición nos dice que cada punto se mapea a un único punto. Bueno, aquí me fallaron los subíndices, pero bueno, aquí pongámosle que este sea Y1 y este sea Y2. Recuerden que las funciones pueden ser biyectivas, inyectivas, sobreyectivas. En este caso, ¿cuál era? Ay, creo que, bueno, siempre se me olvida, pero tal vez podamos deducirlo. Que la relación es 1 a 1. ¿Cuál era esa? Esa era inyectiva, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme? Bueno, entonces no entro tanto en contexto, no nos interesa tal vez tanto. Entonces, bueno, ahora el concepto que tenemos, que conocemos, son funciones reales, ¿verdad? Que ahora vamos a presentar algo nuevo. Hasta el momento, en su conocimiento, el conocimiento matemático de ustedes van a ser funciones complejas, que estamos introduciendo el término de funciones complejas. Y recuerden que tenemos funciones complejas, bueno, la variable z es igual a x más jy. Entonces, bueno, vean que la variable compleja está conformada por variables reales. Entonces, vean que podemos expresar las funciones como una función de x y y. De tal manera que, bueno, vamos a tener una parte real en la función y una parte imaginaria. Entonces, vean que ahora esto no es solamente un número, ahora va a ser una función, parte imaginaria. Vean que v de x y y pertenece a los reales. Eso es una función real, que quede muy claro. De la misma manera que y pertenece a los reales si fuera un número. Pero ¿cuál es la diferencia? Vean que j, eh, si multiplicamos por j, y si multiplicamos por j esa función, que esto va a ser ahora, ay, se me olvidó poner la v otra vez, que pongámosla acá. jv de x y y, esto va a ser imaginario al multiplicarlo por la constante imaginaria j. Entonces vean que una función compleja está compuesta por una parte real y una parte imaginaria. De la misma manera que podemos expresar un número en forma cartesiana y a la vez una función, vean que podemos expresar una función en forma polar. Podemos tener una función r de x y y, que ese nos va a representar todos los radios, y un ángulo,
que depende, bueno, de X y Y, en este caso, zeta. Entonces podemos expresarlo en la forma polar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, vean entonces que podemos graficar. Podemos graficar justamente estas funciones que estamos viendo. Vean que aquí tenemos, bueno, aquí está en la forma cartesiana y por acá está, bueno, la forma polar. Entonces vean que podemos graficar la función u de x y y. Por otro lado, podemos graficar la función v de x y y, que vean que eso es un gráfico tridimensional. Entonces estamos graficando esto versus su magnitud. Entonces la magnitud de la parte real con la magnitud de la parte imaginaria. De la misma manera, por acá estamos graficando la magnitud del radio y por aquí la magnitud del ángulo. Vean que no podemos combinar todos estos elementos en un mismo gráfico porque no sé, simplemente no podemos imaginarlo o mezclarlos, pero vean que podemos dibujarlos todos por aparte. Entonces, bueno, ya cuando en otras ramas, tal vez en teoría electromagnética o no sé, en las ramas donde utilizamos funciones de variable compleja, eh, permítame un momento para... Ok, como les iba diciendo, dependiendo de la aplicación en lo que estemos, va a ser importante graficar una u otra. Se me ocurre, bueno, en teoría electromagnética 2, o bien, o incluso, bueno, partes más avanzadas de la teoría electromagnética. Eh, en la descripción de canales eléctricos se puede hacer por medio de una variable compleja, entonces eh, uno puede, uno puede graficar la parte real o la parte imaginaria, o bien puede graficarlo en magnitud y en ángulo. Entonces vean que eh, las cuatro de estas gráficas, dependiendo del fenómeno que describen, nos van a dar información útil. Entonces vean que usualmente se usan las cuatro de manera indiferente. Ok, ahora vemos el concepto de mapeo. Bueno, habíamos visto anteriormente que podemos reemplazar el concepto de función por mapeo. Entonces, las representaciones por componentes de una función de valor y variable compleja, que tienen parte real y parte imaginaria, o magnitud y fase, permiten visualizar el comportamiento de la función de variable compleja para todo el plano complejo. Fue justamente lo que acabamos de ver. Con un mapeo se estudia cómo es transformado una región específica. Entonces, tal vez ahí está la diferencia, bueno, tal vez conceptual, entre función y mapeo. Entonces, tal vez función es algo más general para todo el plano complejo. Entonces, vean que el mapeo va a ser algo más específico a una región particular. Y vean que justamente comenzamos la clase definiendo cómo vamos a expresar regiones por medio de semiplanos o círculos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos va a ayudar justamente a realizar los mapeos. Entonces, bueno, tenemos un par de conceptos en cuanto a mapeo. El mapeo inverso, así como podemos llamar función inversa, es simplemente, bueno, si tenemos W es igual a una función de Z, Z va a ser la función inversa de W, que es igual a la función inversa de f de Z. Un punto fijo es un punto que no cambia, que es el mismo, punto que es el mismo, o bien punto que queda igual después de realizar el mapeo.
Entonces, ¿cómo encontramos cuáles son los puntos fijos? Cuando en los problemas de mapeo les preguntemos, encuentre el punto fijo de este mapeo, sencillamente igualan z es igual a lo que sea aquí que sea f de z. Entonces, puede ser z igual a z cuadrado, z igual a 3z más 1. Ahí simplemente igualan y despejan que es z. Vean que aquí viene útil el teorema de Moivre. Vean que les puede quedar ahí alguna ecuación, no sé, les puede quedar z a la 3 es igual ¿qué? No sé, a 5j más 1, no sé. Entonces vean que aquí van a tener que sacarle la raíz tercera a este número, 5j más 1. Y ya habíamos visto cómo hacerlo. Bueno, este número hay que convertirlo a polar para que sea más fácil. Pero bueno, aquí tal vez 5 más J1 nos va a dar valores fraccionarios y bueno, van a ser difíciles de manipular, pero bueno, vean que pueden hacerlo con un número que les dé algo bonito. Bien, igual se puede hacer por calculadora. La idea es que lo aprendan a hacer a mano. Aquí solamente les anticipo que en este tipo de cálculos de los puntos fijos del mapeo se pueden encontrar eventualmente eh, con un cálculo de raíces enésimas de un número complejo. Em, Recuerdo en un examen que había que calcular 3 puntos distintos, eran 3 puntos fijos, y el estudiante simplemente puso que era este, por raíz de 5j más 1, o sea, sin saber que tenía que calcular más. Entonces vean que esto no es una respuesta todavía, tienen que desarrollarlo aún más. Ok, entonces comencemos con el concepto de mapeo lineal, tal vez a través de un ejemplo. Ok, veamos primero un ejemplo. Vamos a ver el procedimiento para encontrar el mapeo y ya luego vamos a definir un poco más apropiadamente eh, cómo es este mapeo. Entonces nos dicen, encuentre la imagen en el plano W, y aquí hagámonos una idea. Hagamos un dibujo. Y por ahí decían que un dibujo es medio problema resuelto. Entonces, si están con un problema y no saben qué hacer, pues lo primero es hacer un dibujo. Si ya después de eso no pueden resolverlo, pues les hace falta estudiar más, ¿verdad? Que vean que aquí tenemos el plano Z. Vamos a tener dos planos. Por aquí vamos a tener el plano W. Y aquí vamos a tener la parte real de W y la parte imaginaria de W. Entonces, bueno, aquí va a haber una función que va a ser la regla que nos va a convertir un punto particular de la región que nos den en el plano Z, va a ser convertida al plano W a través de la regla f de z de la función compleja. Entonces nos están diciendo, encuentre la imagen en el plano W, que es este, el de la derecha. Nos dicen, encuentre la imagen en el plano W de la región lineal Y es igual a 2x más 4. Entonces, bueno, eso va a ser una recta. Va a pasar por 4, ¿verdad? Va a estar por acá. Entonces, bueno, digamos que esa recta es esta. Entonces, esa es la región que nos están dando. Vean que esa región puede ser una recta o los puntos de un círculo, que no tienen que ser, o sea, no tiene que ser un semiplano o el interior del círculo. Incluso puede ser un solo punto, puede ser por aquí un punto Z1 nada más. Que en este caso nos están diciendo los puntos que cumplen esta regla. Y es igual a 2x más 4. Del plano Z igual a X más JY, que es este. Bajo el mapeo, W es igual a 2Z más 6. Entonces vean que esa es la función de Z. F de Z, que es igual a W, es igual a 2Z más 6. Y vean que, bueno, para que aprendan un poco sobre
extraña escritura. Los Z yo les pongo una rayita al medio para hacerlo, para hacer la diferencia con el 2. Vean, justamente aquí entra útil esto. Entonces, la regla en este caso es f de z igual a w igual a 2z más 6. Entonces, todos los puntos de esta recta vamos a tener que mapearlos siguiendo esta regla y ver, no sé, qué recta nos va a quedar por acá. Si nos va a quedar por acá, si nos va a quedar por acá, o bien, bueno, no sabemos si va a ser una recta o qué va a ser. Aquí tal vez les arruiné un poco el desenlace, pero bueno. Ok, ¿cómo resolvemos esto? Tal vez de entrada no sea muy claro, bueno, ya luego tal vez cuando le den una segunda vuelta va a ser un poco más claro. Esto es un procedimiento, un desarrollo algebraico bastante simple. Entonces, bueno, vean que podemos comenzar diciendo que z es igual a x más jy. Entonces podemos sustituirlo en la función w. Entonces tenemos w es igual a 2z más 6, eso es igual a 2 por x más jy más 6. Y de aquí podemos separar parte real y por acá podemos sacar parte imaginaria. Que vean que esto sigue un poco lo que hemos visto anteriormente, que podemos decir que w es una función u de x y y más j, una función v de x y y. Entonces, bueno, vean que en este caso, bueno, lo vamos a igualar un poco adelante. Vean que aquí podemos, bueno, justamente de aquí lo estamos sacando. Vean, de aquí decimos que u es igual a 2x más 6, ¿verdad? Entonces, si despejamos u menos 6 entre 2, va a ser igual a x. Y ya tenemos aquí el primer resultado. Y tenemos que v es igual a 2y por este otro lado. Pero y habíamos dicho, y es la recta que queremos mapear. Entonces vean que podemos sustituirla. Y es igual a 2x más 4. Aquí sustituimos. Nos queda 4x más 8. Esto va a ser igual a 2u menos 12 más 8 y nos queda 2u menos 4. Entonces, esto también corresponde a una línea recta. Que nos va a quedar v es igual a 2u menos 4. Vean que aquí podemos hacer una analogía con y es igual a 2x menos 4. Haciendo aquí una analogía para que vean, bueno, u y v son funciones o son variables del plano W. En analogía con el plano Z. Aquí Z es igual a X más JY. Y por acá W es igual a U más JV. Ven que podemos expresarlo como una función o bien como una variable U y V. En este caso U y V pertenecen a los reales, ¿verdad? Como variables. Pero vean que podemos usar la misma notación para, a ver, por acá que lo escribí, como una función. O sea, la notación nos permite hacer esa equivalencia. Entonces, bueno, haciendo todas estas sustituciones, logramos llegar a encontrar que los puntos mapeados son dados por esta recta. U es igual a 2u menos 4. Vean que eso corresponde también a una línea recta. Entonces, aquí ya haciendo el dibujo más propiamente, esta es la recta y es igual a 2x más 4. Y esto va a ser mapeado a la recta v es igual a 2u menos 4. Entonces vean que también de alguna manera una forma de mapear una región es mapear puntos. Que podemos mapear este punto acá, que le vamos a llamar z, llamémosle y1. Podemos mapear este punto por acá, llamémosle y2. O este punto por acá, y3. Entonces, bueno, este punto por acá
va a ser mapeado a este, ese por acá va a ser mapeado a este y así, ese por acá va a ser mapeado a este. Vean que para hacer una recta solo necesitamos 2 puntos o un radio y un ángulo. Entonces, una forma pues muy práctica de encontrar cuál es el mapeo es sencillamente mapear 2 puntos y aquí tiramos una línea recta, ya con eso lo tenemos. Lo tenemos de manera gráfica. De ahí, bueno, tenemos si lo dibujamos bien, podemos inferir o podemos, bueno, obtener que esta es la recta, bueno, a través del cruce por el eje Y, en este caso vean que es 4 y podemos sacar aquí la pendiente también. Esa es una opción. Que vean que la otra es hacerlo de manera analítica, que este procedimiento le vamos a llamar el procedimiento analítico, que va a ser realizando los cálculos algebraicos, y este otro puede ser el método gráfico. La parte analítica puede ser a veces tal vez difícil de deducir inicialmente. Yo les recomendaría que utilicen ambas, que lo hagan de manera analítica, pero que también la verifiquen de manera gráfica para que sepan que, bueno, que lo hicieron bien de manera analítica. Que vean que también pueden, o sea, bueno, un ejercicio eh, ideal es mapear todos los puntos de la recta, pero bueno, vean, eso es un ejercicio infinito, entonces no, es absurdo. Nuevamente, como les digo, pueden solamente mapear 2 puntos, pero bueno, ¿qué tal si esto no mapea a una recta? Más adelante, cuando ya veamos mapeos bilineales y de inversión, vamos a ver a qué mapea que una recta mapea qué o un círculo a qué mapea. Vean que incluso si tienen un círculo, que vean que otra opción es mapear 4 puntos o 5. Ven que pueden mapear el centro y pueden mapear por aquí, por decir las coordenadas norte, sur, este y este. Entonces, bueno, si esto mapea un círculo, va a dar una forma de círculo, y si mapea a una recta o algo más, ahí igual, ahí al menos van a tener la certeza de a qué punto se está mapeando. Vean que incluso desde el inicio del ejercicio, vean que pueden asignar aquí directamente, pueden asignarle cualquier valor a Z y aquí, bueno, por aquí cualquier valor a X también. O sea, pueden ingresar puntos particulares en la función y ahí les debe indicar bueno, cuál es el valor, ¿verdad? Y vean que hay varias formas de hacer esto. Entonces, decimos que voy a borrar esto, decimos que el mapeo de Y igual a 2X más 4 por medio del mapeo W es igual a 2Z más 6. Nos da esta recta que está aquí. U es igual a 2U menos 4. Entonces, bueno, si nos preguntan cuál es el punto fijo del mapeo, bueno, aquí hay que igualar Z es igual a 2Z más 6. Entonces eso nos queda que Z es igual a menos 6. Significa que, vean que, bueno, Z igual a menos 6 es igual a menos 6 más 0, más J0. Entonces, bueno, ese punto va a estar va a estar como por acá. Esto va a ser menos 6,0. Vean que podemos representarlo de manera cartesiana. Entonces, bueno, si ingresan ese punto acá, 2 por menos 6, que les va a dar igual, que les tiene que dar el mismo punto. El mapeo inverso lo van a obtener sencillamente despejando. Si tienen z es igual a 2z más 6, simplemente despejan y les va a quedar z es igual a w menos 6 entre 2.
Vean que de esta manera pueden devolverse, encontrar a qué punto mapea esta recta, bueno, siguiendo ese mapeo. Entonces, bueno, vean que aquí pueden devolverse. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, continuemos. Que ahora sí Profe, ya, sí. profe, luego de haber mapeado, yo me puedo devolver para donde yo estaba, o es irreversible. Depende y estamos a punto de verlo. Sí, estamos a punto de verlo. Ok, entonces, habiendo hecho este ejemplo, ya podemos, ahora sí, bueno, ya sentar un poco la base conceptual de qué es un mapeo lineal. Lo que acabamos de ver es un mapeo lineal. El mapeo lineal tiene la forma W es igual a alfa Z más beta. Que vean que justamente acabamos de hacer el ejemplo anterior. W es igual a 2Z más 6 de manera particular. 2Z más 6. Entonces vean que para ese caso tenemos que alfa es igual a 2 y beta es igual a 6. Que vean que, bueno, en este caso 2 y 6 son reales. Recuerden que los reales pertenecen a los complejos de alguna manera. Entonces vean que aquí podemos tener incluso alfa es igual a 2 más j y beta es igual a 6 menos 3j. Que ahí podemos hacerlo complejo, podemos hacerlo imaginario. Alfa puede ser igual a 2j, beta puede ser igual a menos 6j. Y vean que aquí podemos tener cualquiera de estas combinaciones. Entonces, la forma más general del mapeo lineal va a ser W es igual a alfa Z más beta, siendo alfa y beta números complejos en general. Entonces, bueno, vamos a tener tres casos distintos, donde vamos a tener valores de alfa y beta. Y bueno, asignémosle 0 a algunos de ellos. ¿Qué pasa si alfa es 0? Si alfa es 0, todos los puntos de este plano, o bien, el mapeo va a quedar W es igual a beta, bueno, como dice acá, ¿verdad? Entonces, cualquier punto de ese plano va a ser mapeado al punto beta. Cualquiera. O sea, todo el plano Z va a ser mapeado al punto beta. Entonces, bueno, como preguntó el compañero, en este caso, pues a este le llamamos un mapeo degenerado, porque vean que no tiene mapeo inverso. O sea, ¿cómo vamos a reconstruir un plano completo infinito a través de un solo punto? Matemáticamente no podemos realizar eso. Entonces, este mapeo no tiene mucha utilidad, porque no tiene mapeo inverso. Ok, vamos a tener otro caso donde hagamos beta igual a 0 y alfa distinto de 0. Entonces nos va a quedar el mapeo W es igual a alfa Z. En este caso es útil representar a alfa en su manera polar. Entonces vean que el número alfa que es un número complejo, podemos expresarlo como magnitud de alfa por e a la j ángulo de alfa. O bien, bueno, también tenemos la representación cartesiana que tenemos alfa real más j alfa imaginario. Que vean que podemos expresarlo de ambas maneras, pero en particular para esa que multiplica z, nos interesa más esta notación. Recuerden que es más fácil multiplicar complejos en forma polar y es más fácil sumarlos en forma cartesiana, como que queda ahí apenas. Si estamos multiplicando, es bueno, es multiplicar radios y sumar ángulos. Entonces, bueno, vean que z es igual a r, e a la j, zeta. Entonces, si multiplicamos z por alfa, podemos hacerlo de acuerdo, bueno, a su magnitud y a su ángulo. Entonces nos queda que W es igual a la magnitud de alfa por R, e a la j zeta más ángulo de alfa. Entonces, bueno, vean que este ángulo de alfa es el ángulo que conforma el número complejo
alfa. Ok, entonces, ¿cuáles son las operaciones o qué nos hace este mapeo alfa z en nuestro plano? Vean que estamos escalando por alfa, escalado por magnitud de alfa y rotado por ángulo de alfa. Entonces, bueno, vean aquí en este dibujo de los dos planos, del plano Z y el plano W, vean cómo el, el plano W es un poco más grande que el plano Z, bueno, al menos lo que tenemos aquí marcado como un cuadrado. Recuerden que el plano es infinito, pero bueno, recuerden que podemos multiplicar infinito por una constante que va a seguir siendo igual a infinito, pero em, en general vamos a mapear áreas finitas. Entonces, esas áreas pueden ser escaladas, pueden ser eh, aumentadas o pueden ser reducidas. Y también va a haber una rotación de alfa. Entonces, vean que este ángulo que está acá, este ángulo que se forma con, con el cero, vean que esto es alfa. Entonces vamos a tomar el plano, bueno, como si fuera una hoja en el escritorio y simplemente la vamos a girar, en este caso, bueno, en contra de las manecillas del reloj para un ángulo positivo. Entonces vean cómo se rota. Siempre tienen que rotar todo con respecto al origen. Muy, muy importante para cuando estén haciendo esto gráficamente. Y bueno, el tercer caso, ahora hagamos que beta sea distinto de cero. Ya tenemos el caso, ya analizamos el caso donde alfa es distinto de cero. Beta es igual a beta real más beta imaginario, más j beta imaginario. Entonces, bueno, vean que, bueno, ya teníamos que alfa por z va a ser un escalamiento por magnitud de alfa y una rotación por el ángulo de alfa. Y el beta lo que nos da es una traslación. O sea, beta traslada el plano o lo mueve una magnitud beta real. Eso es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, dependiendo del signo. Y beta imaginario nos va a mover el plano hacia arriba y hacia abajo. Bueno, hagámoslo acá. Beta real me va a mover el plano de izquierda a derecha. Y beta imaginario me va a mover el plano de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, vean que si yo tengo un punto acá y que lo puedo mover hacia la derecha y lo puedo mover hacia arriba. Entonces va a quedar aquí a este mismo punto, pero va a quedar movido. Vean que podemos también hacer la traslación por medio de un radio y un ángulo. Por medio de un radio y un ángulo, pero es un poco menos intuitivo tal vez hacerlo así como mentalmente o a mano. Entonces, lo que les digo siempre a los muchachos en CA es que para multiplicar números complejos es más fácil hacerlo en coordenadas polares y para sumar números complejos es más fácil hacerlo en coordenadas rectangulares. Entonces, vean que el alfa manténganlo como en su notación polar, magnitud de alfa por e a la j ángulo de alfa, y beta manténganlo en coordenadas rectangulares. Entonces ya con eso ya pueden ver o describir en palabras cuáles son las operaciones que hace el mapeo. Entonces vean que el mapeo lineal escala, rota y traslada los puntos de Z en W. Vean que también podemos describirlo de una manera distinta. El mapeo lineal traslada, escala y rota. Funciona por linealidad. Vean que aquí tenemos una suma, pero no sé, yo por orden y
me parece que, bueno, es un consenso tal vez de todos los profesores en la cátedra, cómo lo hacen. Primero, o bien hacerlo en este orden: escalar, rotar, trasladar. El otro orden debería funcionar por linealidad, pero como les digo, no sé, por tener ya una forma siempre estandarizada de hacerlo, vamos a seguir este método. Primero escalar, luego rotar, luego trasladar. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces, ahora sí, ¿qué acabamos de hacer? Bueno, vimos un ejemplo sin introducir mayormente los conceptos. Vimos que una recta fue mapeada a una recta. Luego ya logramos describir formalmente qué es el mapeo lineal y ver cómo ese ejemplo era un mapeo lineal. Entonces, ahora demostremos que las líneas son mapeadas a líneas o rectas a rectas y círculos a círculos bajo un mapeo lineal. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Que nos piden demostrar que el mapeo lineal W igual a alfa z más beta transforma una recta en z a otra recta en W. Ok, entonces vamos a comenzar con la ecuación de una recta que ya vimos. Valor absoluto de z menos a es igual a valor absoluto de z menos b, con a y b que pertenecen a los complejos. Tenemos que W es igual a alfa z más beta. Vean que aquí podemos despejar z. Entonces nos queda z es igual a W menos beta entre alfa, y ese z podemos sustituirlo en esta ecuación. Entonces vean, tenemos W menos beta es igual entre alfa. W menos beta entre alfa, esto es z, esto es z. Bueno, aquí ahora vamos a hacer ahí una pequeña manipulación matemática. Vamos a sacar el valor absoluto de 1 entre alfa a factor común. Entonces nos queda aquí 1 entre alfa, o sea, sacamos este para acá, nos queda valor absoluto de 1 entre alfa, y vamos a tener que multiplicar ese alfa por acá, a la inversa, ¿verdad? Entonces vean que nos va a quedar aquí justamente W menos alfa por A, que aquí no confundan las letras, vean, una es griega, otra es latina, alfa por A más beta. Y de la misma manera, por este lado hacemos lo mismo y nos queda 1 entre valor absoluto de alfa y valor absoluto de W menos alfa por B más beta, que si hacemos lo mismo. Que ahora aquí, que vean que el valor absoluto de alfa se cancela y nos queda W, valor absoluto W menos alfa por A más beta, y por acá nos queda valor absoluto W menos alfa beta, alfa por B más beta, ¿verdad? Que recuerden que el mapeo era W es igual a alfa z más beta. Y W es igual a alfa z más beta. Entonces, vean qué nos está quedando acá. Alfa por A más beta, alfa por B más beta. Vean que W de A es igual a alfa por A más beta, y W de B va a ser igual a alfa B más beta. Que vean que es justamente lo que tenemos acá. Que aquí esto pongámosle 1, esto pongámosle 2. Entonces vean que aquí vamos a tener 1, aquí vamos a tener 2. Entonces, en esencia, vean que mapear es asignarle a Z cualquier número del plano. Que podemos hacer ese ejercicio infinitamente, asignarle cualquier número a Z y ver cómo mapea. Que recordemos inicialmente lo que habíamos dicho, que la función es algo general y el mapeo es algo particular de una región. Entonces, esos puntos Z dentro del contexto de mapeo tienen que ser los puntos de la región. Esa región va a estar descrita por una ecuación matemática que ya vimos. Puede ser una recta, puede ser un semiplano dado por una recta, puede ser la circunferencia de un círculo,
o la región dada por el interior o el exterior del círculo, o cualquier intersección de regiones que podamos conformar con estas dos figuras geométricas, una recta y un círculo. Entonces, bueno, vean que aquí sencillamente este punto que está acá es la imagen de A en W y esta es la imagen de B en W. Entonces vean que aquí podemos poner que justamente A techo es igual a alfa A más beta y B techo va a ser igual a alfa B más beta, que son transformaciones de los dos puntos generadores de la recta. Ese es el nombre que le habíamos dado, los dos puntos generadores de la recta A y B. Entonces significa que si metemos los puntos A y B en el mapeo de W, nos va a dar A techo, B techo. Si hacemos esto infinitamente para todos los puntos de una región, pues nos va a dar ya la región, pero nuevamente es o sea, el ejercicio es, o sea, es un mero ejemplo hipotético, no vamos a hacer infinitos puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso nos queda claro que una recta es mapeada a otra recta en un mapeo lineal. Nuevamente, vean cómo les mencioné cómo hacerlo de manera gráfica. Sencillamente tienen los puntos generadores, los meten en el mapeo y ya les va a dar los nuevos puntos generadores. Los unen por medio de una recta y ya con eso tienen gráficamente el mapeo. Vean que no así de manera analítica, pero como van a tener que dibujarlos, siento que es una técnica que les va a servir. Entonces traten de, de favorecer ambas. O sea, no solamente hacer todo gráfico, sino que puedan hacerlo de ambas, analítico y gráfico. Que ahora veamos cómo se mapea, o bien demostrar que el mapeo lineal, nuevamente W es igual a alfa Z más beta, transforma un círculo Z en otro círculo en W. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Tenemos la ecuación del círculo, magnitud de Z menos Z0 es igual a R. Tenemos el mapeo, despejamos Z y sustituimos. Entonces, Z menos Z0 lo vamos a expresar como W menos beta entre alfa menos Z0. Aquí separamos W entre alfa menos W o menos beta entre alfa menos Z0. Aquí hacemos un reacomodo. A ver qué hacemos acá. Tenemos W entre alfa menos. Aquí unificamos este término. Entonces tenemos alfa como denominador común. Tenemos beta menos alfa Z0. Entonces nos queda 1 entre alfa, que ahora unimos estos dos, 1 entre alfa por W menos W0. Entonces veamos que este W0 es alfa por justamente ese Z0. Vean que este W0 va a ser el nuevo centro del círculo. Y entonces, bueno, agregamos los símbolos de magnitud que no los habíamos agregado. Agregando los símbolos de magnitud, que recuerden que el valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos. Entonces vean que aquí podemos sacar 1 entre alfa, valor absoluto. Lo sacamos de acá. Vean que esto es igual incluso a 1 entre valor absoluto de alfa también. Y vean que este 1 entre alfa podemos pasarlo a multiplicar justamente por acá. O bien, más bien por acá. Entonces nos va a quedar R, valor absoluto de alfa. Que vean que este es el nuevo radio. Y este es el nuevo centro.
Entonces, el radio del círculo en el plano W ha sido efectivamente escalado por un factor magnitud de alfa. Y el círculo está centrado en W0 igual a alfa por Z0 más beta, que corresponde a la aplicación del mapeo lineal al centro del círculo Z0. Entonces, bueno, vean que nuevamente tenemos Z0, tenemos R, esto bajo el mapeo de W, que nos va a dar W en Z0, ¿verdad? Esto nos va a dar W0. Y tenemos por acá alfa por R, que va a ser el nuevo radio, o radio prima, pongámosle. Que vean que aquí está escalado justamente por este alfa. Y el punto es simplemente el mapeo del punto. Con esto quiero que les quede claro nuevamente que, digamos, yéndonos a lo más sencillo del concepto, cualquier punto Z0 puede ser mapeado bajo el mapeo W. Recuerden que también habíamos mapeado A y B, que esto mapeaba a techo y B techo, que son los puntos generadores de la recta. Un punto mapea a otro punto. Entonces vean que en ese caso este es un centro. El centro lo metemos al mapeo y nos da W0. Y le calculamos la magnitud a alfa y eso nos va a dar el nuevo radio. Entonces vean que es relativamente muy sencillo pues realizar estos mapeos. Ok, ahora creo que vayamos finalizando un poco. Bueno, primero que todo, alguna pregunta hasta el momento. Ok, bueno, espero que esté quedando bastante claro, que no tengan dudas. Ahora, creo que para ir terminando, creo que esto va a ser lo último, me parece. Veamos. Sí, justamente vamos a terminar con este ejemplo y ya lo que sigue es mapeo de inversión que lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, nos dicen, considere el mapeo lineal W es igual a F de Z igual a alfa Z más beta. Si 1 más J es igual a la función de 1 más J y 0 es igual a la función de J. Entonces, bueno, nos están dando solamente esta información y nos piden que determinemos los valores de alfa y beta, encontrar la región del plano W a la que es mapeado el semiplano izquierdo del plano Z, encuentre la región en el plano W correspondiente al interior del círculo de radio 2 centrado en 0 y encuentre los puntos fijos del mapeo. Entonces vean que solamente nos están dando esta información. ¿Cómo mapean dos puntos? Entonces, bueno, tenemos 1 más J, mapea bajo el mapeo F de Z, mapea a 1 más J también. Y 0, bajo el mapeo F de Z, mapea a más bien al revés, J mapea a 0, ¿verdad? Creo que queda al revés, ¿verdad? Sí. Ok, así de entrada, ¿qué información está aportando esto por acá? ¿O qué conclusión pueden sacar de esta línea? Que 1 más J mapea a 1 más J. ¿Esto qué es? Una pendiente creciente. No. No, vea que eso es un punto. Eso es un punto, no una recta. ¿Qué significa que 1 más J sea mapeado bajo el mapeo F de Z, que no sabemos cuál es, hay que descubrirlo? ¿Qué significa que 1 más J sea mapeado a 1 más J? ¿Cuál es ese concepto? Es un punto fijo. Punto fijo, correcto. Y vean que la parte conceptual es bastante importante también. Entonces, bueno, ya tenemos parcialmente la respuesta de esta. Entonces, bueno, en base a esto vamos a empezar a trabajar. Entonces, bueno, con los pares de puntos dados podemos plantear un sistema de ecuaciones lineales.
Entonces, bueno, vean que aquí nuevamente tenemos el mapeo W es igual a alfa Z más beta, con Z es, bueno, en este caso podemos asignar Z0, bueno, va a ser igual a 1 más J. Entonces vean que lo vamos a sustituir por acá. Alfa por 1 más J más beta va a ser igual a 1 más J, que fue el dato que nos dieron. Y alfa J más beta va a ser igual a 0. Entonces, bueno, vean que aquí podemos despejar que beta es igual a menos JA. Podemos sustituirlo por acá. Lo introducimos en 1 y despejamos alfa. Entonces, bueno, con esto pueden irlo haciendo ustedes también. Con eso nos va a quedar que alfa es igual a 1 más J y con eso nos queda que beta es igual a 1 más J. Entonces, de esta manera nos queda que el mapeo quedaría de la forma W es igual a 1 más J. A ver, no, hagámoslo por acá. El mapeo es igual a 1 más J Z más 1 menos J. Que vean que yo les había dicho, el alfa es mejor ponerlo en coordenadas polares y el beta lo podemos dejar en rectangulares. Entonces, ¿cómo quedaría este mapeo? ¿Qué número es 1 más J en coordenada polar? Que bueno, deberían llegar a un punto donde pueden decir que esto es raíz de 2, e a la J, podemos ponerle pi cuartos, o esto es raíz de 2, e a la J, 45 grados. ¿Por qué esto es así? Que bueno, vean que este número que es bastante simple, es 1,1, y este número complejo es por acá, es 1,1. Entonces tenemos aquí esta línea. Vean que eso es un triángulo especial. Esto mide 1, esto mide 1, entonces esto mide raíz de 2. Y este ángulo es 45 grados. Una vez les dije en clase que ese curso es pura matemática de colegio y un estudiante se quejó que yo digo que la materia del curso es muy fácil y es de colegio. En parte lo es. O sea, vean que estamos, o sea, vamos a utilizar mucho los triángulos especiales y trigonometría básica de colegio. Entonces vean que tampoco, o sea, aunque este curso nos introduce conceptos bastante nuevos para el punto en el que están ustedes, vean que de alguna manera las bases son muy simples. Son conceptos muy simples, trigonometría y geometría bastante básica. Entonces, vean que podemos expresar este mapeo. Ahora sí, podemos decir que esto es raíz de 2 e a la J 45 grados. En realidad, bueno, pi cuartos es un valor, bueno, conocido, al menos en fracción. Ahorita no recuerdo a qué equivalía pi cuartos. Esto debe ser como 0,35, algo así, ¿verdad? A ver, voy a confirmar en la calculadora. Ah, no, mentira. 0,78 más bien. Que bueno, entonces vean que no vamos a poner aquí 0,78, o sea, no sabemos cuántos grados es eso. Por eso es más fácil trabajar siempre en grados o en radianes si podemos expresarlo en términos de una fracción. O sea, nosotros sabemos, ¿verdad? Que pi tercios, ¿cuánto es? 60 grados, pi sextos es igual a 30, pi cuartos es igual a 45, pi medios es igual a 90 y pi es igual a 180. Y bueno, esos valores los conocemos en radianes, pero bueno, si decimos 0,6513 radianes, ¿cuántos grados es eso? No sé. Pues vean que es más fácil, para nosotros como humanos, es más fácil entender grados. O sea, podemos saber o podemos imaginarnos de manera más rápida y fácil cuántos son 45 grados, 90, incluso 221 grados, más o menos sabemos por dónde andan. Entonces, bueno, vean que
podemos expresar este mapeo de esta manera. Ya con esto, bueno, con esto ya hallamos cuál es el mapeo. Entonces vean que podemos describir también qué hace este mapeo. Este mapeo escala por raíz de 2, rota 45 grados en contra de las manecillas del reloj y mueve la región. Este 1, vean que este 1 es real. El 1 va de izquierda a derecha. Entonces nos mueve la región 1 a la derecha y nos mueve 1 hacia abajo, porque tenemos menos J. Entonces, si fueran a escribir en palabras qué hace el mapeo, pues aquí está la verbalización. Escala por raíz de 2, rota 45 grados y mueve 1 a la derecha y 1 abajo. Ahí quedó. Vean que pueden verbalizar esos resultados. Que la idea es que se sientan cómodos haciéndolo y que puedan hacerlo fácilmente. Recuerden que esto es traducir símbolos matemáticos a palabras que como humanos podamos entender. Ok, entonces ahora, bueno, ya habiendo encontrado esto, ahora podemos mapear lo que nos están pidiendo. Nos dicen encuentre la región del plano W a la que es mapeado el semiplano izquierdo del plano Z. El lado izquierdo del semiplano Z. Que esto podemos hacerlo de varias maneras. Vean que el eje imaginario es la recta Z igual a JY. Entonces, bueno, vean que esto podemos sustituirlo acá. Y nos va a quedar esto por acá. Despejando Y en términos de U y reinsertando V, se obtiene V es igual a menos U. Y para encontrar qué parte del plano W dividido por V igual a menos U corresponde al semiplano izquierdo de Z, se puede proceder tomando un punto en ese semiplano y encontrando su mapeo. Este es otro truco para saber a qué mapea una región. Ok, ya tenemos cuál es el límite o la frontera, por decirlo así. La frontera va a estar dada por V igual a menos U. Esta es la recta que nos va a dar la frontera. Pero bueno, si nos pidieran mapear simplemente el eje Y, ya la respuesta está acá. Pero nos están pidiendo el lado izquierdo. Entonces, sencillamente podemos escoger cualquier punto y donde quede a la izquierda o a la derecha del nuevo plano o bien de la nueva recta, ahí es donde va a estar el plano. Entonces, simplemente es mapear un punto arbitrario, puede ser cualquiera. El único requisito es que sea parte del plano, ¿verdad? O del semiplano en este caso. Entonces, bueno, si mapeamos el punto Z igual a menos 1, recuerden que Z igual a menos 1 es igual a menos 1 más J0 o es igual a menos 1,0. Que vean que también es importante que aprendan esta notación eh, como una coordenada en el plano. O sea, que puedan ver un número complejo como una coordenada también. Entonces, bueno, al poner Z igual a menos 1 en el mapeo, nos da menos 2J. Lo que quiere decir que la parte real de Z menor a 0, que es el semiplano izquierdo, es mapeado en el semiplano inferior izquierdo, V menor a menos U. Que vean que a la misma conclusión podemos llegar utilizando la interpretación geométrica del mapeo, que ya habíamos visto esto, raíz de 12 a la J pi cuartos en el semiplano, se escala por raíz de 2 y se rota 45 grados. Que al hacer esto nos va a quedar el semiplano izquierdo de Z en el lado inferior izquierdo de W. Entonces, bueno, aquí yo creo que, bueno, en clase se me hacía más fácil hacerlo. Y bueno, tenemos este semiplano, entonces primero hay que escalarlo por raíz de 2, que nos va a quedar igual. Luego lo vamos a rotar. Y vean que aquí estamos rotando 45 grados. Bueno, esta la vamos a rotar 45 de aquí a aquí. Hay 45 grados. Nos va a quedar este plano, pero vean que también vamos a tener
¿cómo se llama? Una traslación de uno a la derecha y uno abajo. La cuestión es que si trasladamos este plano, que ya está aquí inclinado, y si este punto lo movemos uno a la derecha y uno abajo, vean que nos va a quedar sobre la misma línea. Si mapeamos este punto o lo trasladamos uno a la derecha y uno abajo, vean que nos va a quedar justamente acá. Entonces, el plano nos va a quedar en esencia el mismo, pero veamos, o sea, bueno, aquí no me pueden ver la mano, pero, o sea, imagínense este plano color turquesa como una hoja que podamos rotar, amplificar o trasladar. Entonces, bueno, vean que nos va a quedar en el mismo lugar. Pues bueno, ese es el resultado del mapeo para el lado izquierdo, para el semiplano que está del lado izquierdo. Ven que esto podemos describirlo como la parte real de Z menor a 0. La que es mayor va a estar de este otro lado. Ahora nos piden mapear un círculo. Entonces, con el mapeo lineal, el círculo es transformado en otro círculo. Y ven que aquí podemos hacer la interpretación geométrica. Simplemente podemos amplificar el radio, que en este caso nos dijeron que era, bueno, el círculo era valor absoluto de Z menor a 2, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, vean que Z0 es igual a 0 y R es igual a 2. Entonces, el radio 2 lo amplificamos por raíz de 2, nos queda 2 raíz de 2. Y el centro va a ser Z0 y más beta. Entonces nos va a quedar más 1 menos J. Entonces ese va a ser el nuevo centro. Con eso nos queda que podemos escribirlo de esta manera. Este círculo mapea a W menos 1 menos J menor a 2 raíz de 2. Que vean que para eso simplemente le multiplicamos el radio y cambiamos el centro. Por aquí no tuvimos que hacer en nada analíticamente muy complicado. Y como habíamos visto inicialmente, como punto fijo se tiene una sola solución que ya nos la habían dado. 1 más J. Ok, entonces bueno, hagamos para finalizar un repaso rápido. Que vean que podemos expresar el mapeo lineal como W es igual a alfa Z más beta y nuevamente el alfa. Es mejor verlo como forma polar para ya tener de ahí directamente cuál es el escalador y el ángulo, y el beta, que es el que traslada, lo vamos a dejar en coordenadas rectangulares. Entonces, bueno, vimos también que para mapear un punto particular es solamente meterlo dentro del mapeo y ese resultado va a ser el resultado del mapeo. Si unimos varios puntos, ya podemos ir más o menos conformando alguna región. Este ejercicio va a ser útil a veces en algún ejercicio, pero nuevamente no dependan solo de eso. También vean que se puede hacer de manera analítica. ¿Qué, alguna pregunta?